Pero de una manera quisiéramos ver cómo empezó toda esta aventura, digamos, espiritual e intelectual. Estamos hablando del año 92. ¿Cómo empezó esto? Porque usted era un científico, y era, bueno, desde el punto de vista espiritual era ateo. ¿Cómo empezó esto? Bueno, yo tengo en este momento 60 años, hasta mis 44 años yo era ateo. He nacido en Sudamérica, en Bolivia, y como todo, en general toda familia sudamericana, pues fui bautizado. Pero luego del colegio, para hacer la vida universitaria, me fui a estudiar a Europa, a Italia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia, y conocí la escuela existencialista de Jean-Paul Sartre. Entonces me introduje en su filosofía. Y bueno, la ideología que me inspiró fue el ateísmo. Obviamente ser ateo no es que uno sea una mala persona. El ateo es un ignorante de la dimensión espiritual, y entonces yo lo que hice fue vivir en función de ello. El hecho de conocer el existencialismo ateo me hizo entender de que el hombre era solo existencia, era rutina diaria, y yo, estudiando la neuropsicología clínica, trataba de que el hombre le dé sentido a su vida. Usted, disculpe, el de profesión es... Me he doctorado en psicología clínica, me he diplomado en bioquímica, me he especializado en neuropsicofisiología cognitiva y medicina psicosomática. En realidad mi especialidad es estudiar la relación entre el cerebro y la conducta, y cómo la conducta afecta también la bioquímica del cerebro. He especializado sobre todo en los cambios neuroquímicos, neurofisiológicos del cerebro. Entonces así viví hasta el año 92 y llegué a Bolivia. Yo antes dirigía una clínica en Alemania muchos años, volví a Bolivia y un día me llamaron diciéndome que había una imagen de un Cristo que exudaba. La gente dice comúnmente que lloraba. Científicamente se habla de efusiones. Entonces me dijeron, esta imagen llora. Y fui a ver la imagen. ¿A México usted viajó? No, eso fue en La Paz, Bolivia, el año 92. Y entonces vi realmente que de una imagen de yeso había una exudación de un líquido transparente. Quise hacer el estudio y demostré de que realmente eso era lágrima humana. No se pudo hacer un estudio más profundo porque la dueña de la imagen no quiso, pero el año 95 una estatua de yeso exuda en Bolivia, en Cochabamba, y esa imagen la estudié desde el año 95 al año 2000. Fueron 7 estudios grandes con profesionales de muchos países. Intervino gente de la Universidad de Sydney en Australia, el laboratorio Gentest de Nueva Orleans, y lo que hicimos también en Italia, en la Universidad Católica. Entonces con esto demostramos que estaba ocurriendo algo especial, y realmente el cerebro para mí es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Yo creo que debería abrirme yo a lo que estaba encontrando, y encontré que más allá de esta biología, de este organismo, habían cosas que la biología y la ciencia no podían explicar. O sea, digamos, usted de alguna manera cambió un poco en el sentido de tener una conciencia abierta, una mente abierta y un corazón igual. ¿Cuáles eran las conclusiones en este caso en particular que halló usted, digamos? La conclusión fue de que esa imagen representaba al Cristo en la Pasión, porque era un Cristo que ya había exudado en el 1919 en España, en Santander, y era el Cristo de la agonía, ¿comprende? Entonces, cuando yo ya empecé a investigar, encontré que el año 1953, en Siracusa, una imagen de la Virgen exudó. Y en 1954, el Papa Pío XII aprueba ese caso como auténtico, pero dice lo siguiente: ¿entenderá el hombre el lenguaje misterioso de estas lágrimas? En los años 80, el Papa Juan Pablo II va otra vez a Siracusa para aprobar este caso, porque van a inaugurar una basílica, y dice: una madre llora cuando ve a sus hijos amenazados. Entonces a mí me sorprendió que tantas imágenes exudaran. Yo he estudiado varias,
por ejemplo, en Corea hay una imagen de la Virgen que exuda 700 veces. Entonces, el científico lo que hace es decir, esto ocurre, esto es verdad, esto no es fraude. Claro. He encontrado también 7 fraudes. Fraudes también existen. Otros, hay fraudes, pero esto era real. Y varios que he estudiado son reales. Ahora, doctor Castañón, me gustaría un poco, porque digamos, el salto cualitativo se dio en este caso de la Virgen norteamericana, que usted, en Atlanta, Georgia, y que fue el 13 de junio del año 93, y que usted reunió un equipo de científicos de muy alto nivel norteamericanos para que investiguen esto durante largos años, ¿no? Quiero que me hable de eso. Bueno, a lo que iba a concluir con el tema era de que el científico dice esto ocurre de verdad. Entonces los teólogos, la Iglesia Católica dice, esto es un fenómeno sobrenatural. Es ahí donde la ciencia empieza a unirse con la fe, porque realmente el científico puede demostrar que algo extraordinario está ocurriendo, que la ciencia no puede explicar, pero la fe sí. Por eso este libro mío se intitula Más allá de la razón, porque hay que ir más allá de la razón experimental para entender esto. Cuando hago estos estudios, ya se enteran. Yo empecé a hacer esto, doctor, porque me impresionaba que la gente hable de estos fenómenos, o crean, o los desacrediten, o especulen, sin conocer. Entonces yo no he hecho esta investigación por fe, yo he hecho esto por amor a la verdad, porque la gente para hablar tiene que saber. Hay gente prejuiciosa, no creo, no me interesa, incluso gente de la iglesia. Entonces yo quise dar una respuesta al periodista, al investigador y a las autoridades de la iglesia. Entonces cuando ya se enteran que hago esto, me llaman para